tardes, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Estamos una vez más en su espacio Tiempo de Rompimiento, un lugar donde Dios habla a nuestros corazones, trae una palabra revelada para cada uno de nosotros. Así que ahí donde estás te invitamos a que dispongas tu corazón, tu mente y tu espíritu para recibir la palabra que Él ha preparado para mí, pero también para cada uno de ustedes. Mandamos muchos saludos a quienes nos ven a través del canal 8, tu transmisión en vivo, ¿no? Y a través de la 100.9 FM Radio Vida, les mandamos muchas bendiciones y gracias por acompañarnos hasta este momento. Así es, y mandamos un saludo muy especial al pastor Agustín Guerrero, al pastor Ramón Alfaro, al pastor Vicente Vázquez, quienes también aportan parte de su tiempo y de sus finanzas para que por estos medios podamos compartir el evangelio y hablar de la palabra de Dios. Así que esperamos en Dios que ellos se encuentren bien a donde quiera que estén y que Dios los bendiga siempre. Y también mandamos saludos a la iglesia de Yo Soy el que Soy en Jalpa de Méndez, en la Ranchería Santuario, segunda sección, a todos los hermanos que allí se congregan. También los invitamos a mandar sus mensajitos, sus comentarios, que aquí los vamos a estar leyendo, vamos a estar pendiente de ellos. También a todos los hermanos que nos ven desde Villahermosa, de Jonuta, de Macuspana, de Comalcalcos, de Jalpa de Méndez, de cualquier lugar donde usted nos vea. Le mandamos muchas bendiciones y muchos saludos a usted y a su familia, y esperamos igual que estén ahí haciendo sus comentarios. Vamos a tener dinámicas, un tema muy interesante, un tema muy importante que arde en el corazón de muchos, de los jóvenes, pero también creo que de toda persona en general. Así es, así que te invitamos a que interactúes con nosotros, que no dejes pasar este momento y que te dispongas, apartes este tiempo, dediques este tiempo, porque es para Dios. Vamos a estar aquí compartiendo palabra de Dios, compartiendo testimonios, experiencias, pero sobre todo escudriñando sus escrituras, que es lo principal, ¿no? Y bueno, como bien decías, hoy vamos a tratar un tema muy importante, muy importante y relevante, que es acerca de las injusticias. ¿Qué dice Dios acerca de la injusticia? Dios es un Dios justo. ¿Cómo debemos actuar nosotros como jóvenes frente a situaciones injustas? Porque muchas veces a lo largo de nuestra vida hemos vivido situaciones injustas, pero también hemos presenciado situaciones injustas. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de qué es la injusticia, a qué nos manda Dios cuando presenciamos o somos víctimas de injusticia. Entonces, a la luz de la palabra vamos a ver cada uno de estos casos, así que te invitamos a que tomes tu Biblia, o si no puedes, que prestes muchísima atención, porque aquí vamos a estar dando lectura a todo esto. Entonces vamos a iniciar con algunas interrogantes. Yo creo que en algún momento nos ha dolido ver cómo alguien es ignorado, o alguien que es marginado, o es rechazado por un grupo de personas, o es excluido, o en algún momento también nosotros lo hemos vivido, porque yo en algún momento, cuando estaba en la primaria, nosotros vivíamos en Acajuca. Entonces yo era una niña como muy retraída, muy introvertida. Entonces yo fui víctima de bullying, de mis compañeros no me hablaban, había una niña que me golpeaba. Entonces he vivido esas experiencias y pues nadie me ayudó, nadie hizo nada por mí, y obviamente nosotros como niños, por miedo, no hablamos esas situaciones con nuestros padres y vivimos esas situaciones solos. Entonces yo creo que no soy la única, obviamente no soy la única, y no solamente niños, también adolescentes, también jóvenes e incluso adultos mayores han vivido estas situaciones. Entonces haz esta pregunta: ¿te ha dolido ver a alguien así? Alguien que sea excluido, que sea marginado, que sea ignorado, que sea rechazado. ¿O te has preguntado si Dios se queda callado ante esto? Porque bueno, hoy yo conozco que quizás esa situación que viví tenía un propósito en mi vida para que yo hoy pudiera hablar con legalidad desde la experiencia cómo es atravesar esas situaciones. Pero cuando nosotros no conocemos de Dios, conforme crecemos, nos cuestionamos y decimos: ¿por qué Dios permitió que me hicieran eso? Si yo soy una niña, no le había hecho daño a nadie, ¿no? Y nadie me ayudó, ni los maestros, ni otros compañeros, nunca se metieron, nadie me ayudó. Entonces, ¿qué dice Dios acerca de las injusticias? Y hoy vamos a responder a todos estos cuestionamientos que muchas veces como jóvenes nos hacemos, ¿no crees? ¿Qué dice Dios sobre esa injusticia y qué puede hacer un joven cristiano o una persona creyente respecto a estas situaciones? Hoy vamos a hablar acerca de eso, así que si tú eres una persona que
se considera muy justa o que busca siempre la justicia, acompáñanos en este momento porque hoy vamos a hablar este tema que es súper, súper interesante y muy importante. Así es, y es que realmente, como dices, siendo un tema muy importante, y creo que a lo largo de nuestra vida muchos hemos pasado por eso. Creo Así que es. no somos las únicas y hay muchas personas que han sufrido en silencio por ese tipo de cosas o que no lo hablan o que nadie nunca los ha defendido ante este tipo de situaciones y por ende ellos tampoco lo hablan, pues lo expresan, lo externan Claro. a sus familiares, a sus personas cercanas. Y el hecho de quedarnos callados siempre ha hecho que no podamos sanar esta parte, ¿no? Y creo Sí. que es algo muy importante que hoy podamos hablar de este tema que parece un poco silencioso, como que casi nadie lo ve, casi no Que no se es nota. visible, no se le da Exacto, esa no se nota. visibilidad. Pero es realmente muy importante porque tiene muchas repercusiones en nuestra vida, y en nuestro crecimiento. Yo creo También que espiritual, ¿no? Claro. espiritualmente también, porque desde que somos chicos y experimentamos este tipo de situaciones, siempre vamos a permanecer como pasivos y tener miedo a hacer cosas, incluso tanto en la escuela, en el trabajo, como en nuestra vida espiritual, en nuestra Claro. vida ministerial, como miembros de una iglesia o miembros de un ministerio. También repercute ese tipo de situaciones porque siempre vamos a sentirnos retraídos y a sentirnos chiquitos cuando realmente podemos hacer muchas grandes cosas. Así es, y vivimos muchas veces con miedo, con temor, como bien dices, porque no hemos sanado todo nuestro interior. Y precisamente en el ámbito cristiano espiritual hay un aspecto que se llama la sanidad interior, que precisamente se encarga de esto, de que Dios pueda sanar nuestro interior, pueda sanar nuestro corazón, nuestra alma, todo aquello que nos duele para que podamos servir plenamente, para que podamos servir completos, sin miedo, sin temores, sin traumas, porque también muchas veces las injusticias generan traumas, sobre todo cuando son en la etapa de la niñez. Nos causan muchos traumas y todo esto obviamente afecta nuestra juventud, nuestra adultez, y si no se sana vivimos todo el tiempo así y muchas veces aceptamos a Cristo, nos congregamos, buscamos de Dios, pero seguimos rotos en ese aspecto y eso no nos permite crecer, no nos permite avanzar y no nos permite llegar a donde Dios nos quiere llevar. Por eso la sanidad interior también es muy importante, pero volviendo al tema de la injusticia es importante mencionar que no solamente es un término legal, ¿no? Bueno, aquí tenemos a nuestra abogada. La injusticia no solamente es un término legal o social, es una realidad, es algo que pasa diariamente y que desde no lo más discrimina. mínimo Así hasta es, lo más grande. así es. O sea, pasa en cristianos, en no cristianos, en personas que creen en Dios, en todas las personas. En cualquier ámbito. Así es. La injusticia no discrimina y es una realidad que duele. ¿A quién le duele? Pues a las personas que lo viven, pero también a las personas que lo presencian y que no pueden tolerar injusticias. Entonces, la injusticia es algo que nos oprime, que nos duele, que nos oprime y que muchas veces nos hace preguntarnos por qué Dios permite esto. Yo muchas veces he escuchado la palabra, ¿por qué Dios permite la guerra? Se supone que Él es amor. Entonces, hay muchos cuestionamientos que surgen a partir de estas situaciones y son las que vamos a estudiar un poquito más adelante, entrando más de lleno a la palabra de Dios. Y bueno, injusticia, vamos a iniciar. Injusticia, ¿qué es la injusticia? Es cuando algo que debería de ser justo, que debería de ser equitativo, que debería de ser imparcial, no lo es. ¿Ok? Eso es la injusticia, cuando no se hace justicia, no vaya. Entonces, tenemos ejemplos. Cuando se maltrata a alguien, por ejemplo, por su color de piel, que si son muy morenos, que si son blancos, o también por su origen, por el lugar donde nació, el lugar de donde es, el lugar donde vive, también por su nivel socioeconómico, a lo mejor si tiene mucho dinero o si no tiene mucho dinero. Se le juzga simplemente por el hecho de ser diferente a los demás, por no encajar en los moldes que la sociedad muchas veces nos impone. Esos son ejemplos de injusticia, porque existen muchísimos ejemplos, pero podríamos mencionar estos como los principales. Y como los más comunes. Ándale, los más comunes y que normalmente nosotros podemos ver a donde quiera que miremos en nuestra vida diaria. Otro ejemplo es la discriminación, el bullying también es un tipo de injusticia, que es cuando personas que
que creen superiores a alguien ejercen pues un tipo de violencia, ¿no? Ya sea con palabras, de manera física, verbal, psicológica. También el abuso de poder también es un ejemplo de injusticia, y la indiferencia también es un ejemplo de injusticia, ¿verdad? Así es, y es que aunque muchas veces pensamos que todo esto es más en el ámbito secular, realmente en la iglesia también vivimos muchos tipos de Así injusticia. Y el hecho de que estemos en la iglesia no quiere decir que todo es perfecto, no, ninguna iglesia es perfecta, Sí. y todas tienen sus detalles. Sin embargo, pues ahí es donde tenemos que estar, ¿no? Así Porque es. la iglesia es un hospital para las personas que necesitan, que se sienten mal, para pecadores, para todo aquel, para el perfecto no, porque nadie es perfecto en Así este es. mundo. Por eso Pero la Biblia nos también, llama a soportarnos, ¿no? Los unos a los otros. así es. Y también en la iglesia tenemos injusticias, así como lo dice en su palabra, Dios odia la injusticia, y Así es. Él es la persona más justa que hay en este mundo o en esta tierra, y por eso mandó a su Hijo Jesús. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de personajes que hicieron justicia mientras estuvieron en ese tiempo, pues aquí en la tierra, como Salomón, Así como el rey es. Salomón. Hay una historia muy, bueno, más o menos Relevante. conocida, de dos madres, una que perdió a su hijo porque lo aplastó y pensó que para no sentir ese vacío, agarró al hijo de la otra madre, y fueron ante el rey porque ninguna quería. Una defendía al que era su hijo y la otra decía que el que estaba muerto no era el hijo de ella, Claro, sino las de dos la querían otra. al mismo bebé, ¿no? Exacto. ¿Y qué hizo el rey Salomón? Pues dijo, pues hay que partir el bebé a la mitad, y una que se lleve una mitad y otra que se lleve una mitad. ¿Y quién se llevó el bebé? Dijo, la que era la verdadera madre dijo, no lo Dénselo a ella. partan, dénselo Ándale. a ella. ¿Por qué? Porque el amor de madre la hizo que ella lo soltara, aunque sabía que era su hijo. Preferiría vivir, porque obviamente si partían el bebé, obviamente iba a morir. Obviamente. Era lógico. Entonces ahí se dio cuenta Salomón quién era la verdadera madre y hizo justicia. Así es. Y la protegió, le dio lo que ella necesitaba. Así es. Así es. Pero ¿cómo logró Salomón llegar a eso? A través de la sabiduría. De la sabiduría que viene de Dios. Así es. Muy importante, la sabiduría que viene de Dios. Y ese es un ejemplo de lo que nosotros podemos Así hacer es. como cristianos, marcar la diferencia, no permitir las injusticias. Pero así como la Biblia nos habla de personajes que impartieron justicia, también nos habla de personajes que sufrieron o Así vivieron injusticias. Uno de ellos es José. José, ¿no? José, Sí, a lo largo José. de su vida, la Biblia nos relata muchísimas injusticias por las cuales él atravesó, pero también nos habla de cómo José enfrentó y salió victorioso de cada una de ellas, y que al final de la historia José perdonó a sus hermanos también le pidieron perdón, y Dios tomó el control de ellos, de toda la situación, y bueno, se cumplió el propósito que se tenía que haber cumplido. Entonces vamos a leer algunas citas bíblicas que nos hablan precisamente acerca de la injusticia, y una de ellas se encuentra en Proverbios 31 del 8 al 9, que nos dice, abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Así es. Y Proverbios 21:13 nos dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Y estas palabras, estas citas bíblicas nos hablan de lo que nosotros tenemos que hacer, o sea, Así tenemos es. que accionar, no nos podemos quedar nada más presenciando de manera pasiva, sin decir nada, sin luchar porque se haga justicia. La Biblia nos insta a que nosotros debemos de hablar por aquellos que no pueden hablar. Nos Así dice, es. abre tu boca por los mudos, o sea, Por el defiende a desvalido. aquellos que no se pueden defender por sí mismos, por los derechos de todos los desdichados. Nos lleva a accionar, a promover la justicia para quienes no se pueden defender
por sí solos, porque hay muchas personas que realmente no se pueden defender por sí Así mismos, es. y es ahí donde nosotros como hijos de Dios tenemos que accionar, tenemos que salir y tenemos que buscar la justicia, porque nuestro Dios es un Dios justo, y si nosotros queremos alcanzar la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, queremos agradar, queremos ser semejantes a Él, entonces nosotros tenemos que buscar también la justicia. Proverbios 21:13 nos dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. O sea, que si nosotros somos justos, también recibiremos justicia, pero si nosotros somos personas injustas, también seremos o sufriremos las consecuencias de la injusticia. Si vemos la injusticia y no hacemos algo para hacer justicia, cuando nosotros estemos pasando por un momento de injusticia, nadie se va a mover por hacer justicia por nosotros. Así es, la Biblia nos dice que lo que sembramos, eso también cosechamos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque Dios es un Dios justo. Y la injusticia no solo está allá afuera en las noticias, como todas las noticias, todos los noticieros que vemos últimamente, ¿no? Todas las cosas que están pasando, todas las desgracias que desafortunadamente están ocurriendo en nuestro estado, en nuestro país. No solamente ocurre allá afuera, en casos extremos, ¿no? De muertes, desapariciones, secuestros y bueno, tantos ejemplos, ¿no? También está a nuestro alrededor. Joven, también las injusticias están en tu escuela, también las injusticias están en las redes sociales, también las injusticias se encuentran en nuestras calles, en nuestras colonias, en nuestras iglesias, como también dices tú, y es ahí donde Dios nos llama a ser diferentes, porque obviamente yo no puedo cambiar, yo por mí misma no puedo cambiar la situación del país, ¿verdad? Claro, no lo puedo hacer porque es un sistema que ya lleva muchísimo tiempo de esa manera, pero yo puedo hacer la diferencia en mi entorno, como lo dice Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, primero en mi tierra, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero tenemos que empezar con los que están a nuestro alrededor, en tu escuela, con tus compañeros de tu misma clase o de otros grupos o de grupos más anteriores a ti o grupos superiores a tu grado, también en tus redes sociales. A lo mejor tus compañeros, tus amiguitos se burlan de alguien, se ríen de las fotos de alguien o las utilizan para burlarse o para hacer mofa de ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras acciones y con nuestras actitudes también. O a lo mejor que se ríen de alguna maestra, se burlan de alguna maestra, se ponen apodos por burlarse del físico de alguien, de la manera de hablar de alguien, o a lo mejor que quizás alguno de tus compañeros no sabe leer bien y es ahí donde nos burlamos, donde nos reímos, y todas esas cosas que parecieran insignificantes pueden marcar la vida de una persona. Entonces las injusticias también se encuentran en nuestras localidades, en nuestras colonias. También ahí se encuentran las injusticias, y es ahí donde Dios nos llama a ser diferentes, a no ser indiferentes para ser diferentes. Entonces, no dejar pasar desapercibidas esas situaciones, sino hablar, levantar la voz y buscar que se haga justicia, ¿verdad? Y obviamente siempre poniéndonos en manos de Dios, que Él nos dé la sabiduría, que Él nos dé la prudencia y sobre todo nos dé la valentía para buscar la justicia, porque hay que ser valientes para levantar la voz, tener valor. Todos se quedan callados. Necesitamos ser valientes, y la Biblia nos dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el amor que nosotros le tengamos a nuestro prójimo es de la manera en que nosotros los vamos a defender, porque si nosotros no amamos a nuestro prójimo, vamos a ser indiferentes, vamos a ser sujetos pasivos, no nos va a interesar lo que pase. Mientras yo esté bien, todo lo demás no me interesa. Pero cuando nosotros somos movidos por amor a nuestro prójimo, es ahí donde somos valientes, donde tomamos el poder, la autoridad que Dios nos ha dado y alzamos la voz y decimos, ok, esto no está bien. Y buscamos la justicia, buscamos que se haga justicia, ¿verdad? Así es. Así es. Sí. Y para continuar con este tema tan importante y tan extenso, vamos a hacer una dinámica, así que tú que estás conectado, vamos a hacer nuestra primera dinámica, que se llama La injusticia que más me duele. ¿Y de qué trata esto? Ahí en los comentarios puedes escribirnos para completar esta frase, ¿no?
la injusticia que más me duele es, y describes esa injusticia que más te duele, y la estaremos leyendo más adelante, ¿sale? Entonces, yo le quisiera preguntar a Are, ¿cuál es esa injusticia que más le duele? A mí me duele mucho ver a las personas ya mayores, a los adultos mayores en situación de calle, sobre todo cuando son abandonados. En esas situaciones eso me duele mucho, o ver a los niños también en esas situaciones, me duele mucho, y a veces prefiero no verlo porque me afecta, o sea, siento que sí me afecta, y esas son de las injusticias que más me duelen. Cuando las personas vulnerables, como lo son los adultos mayores y los niños, son abandonados, y obviamente ellos se ven obligados a vivir en esas circunstancias, porque pues ya no hay de otra, no tienen opciones. Entonces esa es la injusticia que más me duele a mí. ¿Y Sí, tú? yo la verdad igual comparto eso. Desde que estaba chiquita nunca me ha gustado ver a las personas mayores y a los niños que si estar en las calles, pedir dinero o no sé. Y siempre me ha roto mi corazón, como que igual prefiero no verlo, pero creo que sí, esa es de las que más me ha dolido. O por ejemplo, cuando hay situaciones difíciles, como desastres naturales, y que toda una ciudad o todo un lugar pasa por una situación muy difícil, y ves a las personas como realmente están necesitadas, y a veces, muchas veces, pues por la cercanía o la lejanía no puedes hacer más. Eso sí también es algo que me duele. Que te duele Sí. también. Sí, pero sí, bueno, en la última como que son, pues con cosas naturales, pues Ujú. realmente los desastres Sí. naturales no son culpa de nadie, son Ujú. cosas que pasan. Y siento que la injusticia ahí podría ser cuando los apoyos se envían, pero no llegan a las Exacto. personas que deberían de llegar. Pero también, bueno, aquí encuentro también una enseñanza. A veces nosotros, pues para no sufrir, preferimos hacernos los que no vemos nada. Ciegos. Intentamos tapar el sol con un dedo, pero es importante que como hijos de Dios busquemos hacer la diferencia. Quizá no vamos a poder cambiar la vida de esas personas, pero sí podemos ayudarlos, sí podemos hacer que un día no sea tan pesado para ellos, sí podemos ayudarlos con un vaso de agua, un plato de comida, sí podemos ayudarlos con algunas acciones. Y podemos hacerlo desde el lugar en el que nos encontremos, y no es para vanagloria, pero quiero compartir con ustedes una actividad que yo realicé con los alumnos que les doy clase en la universidad. Como parte de las festividades del Día del Niño, yo programé con ellos una colecta de ropa para entregarlas a todos los niños que se encontraban en situación de calle en los parques de Villahermosa, los más populares, que son el Parque Juárez. Sí, fue en el Parque Juárez nada más, en el centro, que se encuentra en el centro de la ciudad. Entonces, ese es un ejemplo de cómo nosotros desde nuestra posición, desde el lugar en donde Dios nos ha puesto, podemos ayudar, podemos impactar la vida de esas personas que sufren injusticias a lo largo, desde pequeñitos, ¿no? Desde niños, porque a veces llegaron muchos niños que todavía cargaban en brazos, niños que ya caminaban de 2, 3 años, hasta adolescentes, y veíamos cómo padres buscaban juguetes, buscaban ropa, y decían, no hay más, porque realmente la necesidad es bastante grande, apremia, y es importante que nosotros como hijos de Dios busquemos marcar la diferencia, y son acciones que impactan la vida de ellos, pero también impactan la vida, en este caso, de los alumnos, ¿no? Y te hacen darte un choque de realidad, de decir, oye, no todo el mundo está viviendo en el mismo barco en el que estoy yo. O sea, hay personas que realmente se la están pasando muy difícil, y tenemos nosotros como hijos de Dios, sobre todo, esa responsabilidad de cuidar también de aquellos que están vulnerables, desde las posibilidades que Dios nos dé, desde el lugar en el que Dios nos permite ayudarlo, hacerlo, y en la medida que podamos hacerlo, buscar, accionar, ¿no? Entonces te invitamos a tú que estás en casita,
pienses cuál es la injusticia que más te duele y te invitamos a que nos comentes ahí en ese panel de comentarios cuál es la injusticia que más te duele, qué es aquello que ves y que dices no lo puedo tolerar, me parte el corazón estas injusticias, para que más adelante oremos por ellos y busquemos también opciones para que nosotros podamos accionar, podemos marcar la diferencia. Y bueno, regresamos, vamos a un tiempo de un corte comercial y regresamos con más del tema, la injusticia. Regresamos. Bien, regresamos a tu programa y ahora vamos a continuar hablando sobre el tema tan importante que estamos llevando hoy, sobre la injusticia y cómo nosotros tenemos que actuar como hijos de Dios. Y es que muchas veces pensamos que solamente hablar de injusticia es cosa de activistas o de la política, pero no es así. También la justicia y la injusticia es parte de la iglesia, es parte del ministerio, y sobre todo la justicia que está en el corazón de Dios, que Él nos ha enseñado cómo ser justos, y también a través del ministerio de Jesús, Él nos enseñó mucho cómo ser justos, cómo practicar la justicia y trabajar en eso. A partir de nuestra vida cristiana tenemos que empezar a trabajar en eso, en cómo ser más justos y cómo ser valientes también para poder ser cada día justos y no perdernos en el camino a practicar la justicia, que es una de las cosas, creo que es uno de los propósitos más importantes que hay en nuestra vida. A partir de que empezamos ya a ser hijos de Dios, nos arrepentimos y hicimos la oración y confesamos que Jesús es nuestro Salvador, debemos empezar a practicar la justicia. Si en algún momento habíamos estado practicando la injusticia también, porque no solamente es que veamos a otras personas ser injustos con alguien, sino que también seamos injustos nosotros con otras personas. Yo recuerdo muy bien que estaba en la prepa y tenía a una compañera que nadie le hablaba. Creo que estábamos también en los propedéuticos y yo veía que ella siempre estaba sola y nadie le hablaba realmente, y pues yo sí tenía como que amigos de la secundaria que habían entrado también a la misma prepa. Y ella realmente estaba solita, yo no la conocía, pero algo me movió, no sé, como que verla solita no me gustó. Yo dije, si yo estuviera en esa misma situación, a mí no me gustaría que todos me vieran y nadie me hablara. Entonces, la verdad creo que fue Dios que me movió a acercarme a ella. Así es. Y sí lo hice, me acerqué, y la verdad no es por nada, pero gracias a eso ella pudo sentirse más cómoda. Y mis amigos, que eran mis amigos, que yo ya los conocía, también se hicieron amigos de ella. Y hasta el día de hoy yo la conozco, a veces hablamos, tenemos interacciones porque pues cada quien toma rumbos diferentes. Claro. Pero yo sí recuerdo mucho esa parte, ¿no? Yo la vi y no me gustó verla solita. Y como ella era una persona muy tímida, eso nos hace pues quedarnos ahí y no tener, como que no dar ese pasito, sino que siempre esperas a que alguien te hable, ¿no? Entonces, esa parte a mí me recuerda mucho este tema. Ahorita que estamos hablando de eso, me acordé de esto y yo dije, hay que ser valientes así. Si sentimos que Dios nos mueve a hacer algo, vamos a actuar y no a dudar, porque en ese momento yo dudé, pero también pude ser un poquito más valiente para poder hacer algo, para poder cambiar la diferencia. Y esos actos de justicia o esos actos de amor en los cuales Dios nos mueve también marcan una diferencia en las personas, no solamente cuando son actos de injusticia, que también marcan, también cuando haces justicia, cuando haces el bien a otra persona, también marcan la diferencia y también marcan la vida de esa persona, y creo que los enseña a ser un poco más seguros. Más seguros. Les damos seguridad precisamente. Exacto. Y esa es la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. A veces no es necesario que hagamos cosas grandísimas para marcar la diferencia. A veces simplemente con el hecho de lo que tú hiciste, ¿no? Ser valiente, armarte de valor y hablar a esa persona y decir, hola, ¿cómo estás? E integrarla, ¿no? A tu círculo de amigos, hablarla, interesarte en ella, que realmente haya un interés genuino en esas personas, en ayudarlas, en hacer justicia, puede marcar
marcar la vida de una persona, así es, y de manera positiva, que es lo principal, ¿no? Y eso también habla de nuestro testimonio, habla de que realmente somos hijos de Dios, que amamos a nuestro prójimo y que el amor de Dios está en nosotros. Así es, que el amor de Dios está en nosotros, porque bueno, quizás Priscila no le dijo, hola, Cristo te ama, pero sus actos, el hecho de que ella la haya buscado, que ella le haya dicho, es testimonio también de que Cristo vive en nuestros corazones, y esa es una parte muy, muy, muy importante. Y Miqueas 6:8 nos dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Son 3 aspectos que como jóvenes debemos procurar hacer justicia en esas pequeñas cosas, empezar con las pequeñas cosas para que Dios nos vaya poniendo en lugares más altos y poder hacer cambios radicales, cambios que realmente puedan provocar, ¿no? A un público más grande o a un grupo de personas mayores. Amar misericordia, o sea, buscar, tener misericordia. Lo que tú hiciste fue ser movida a misericordia, fue ser movida por amor y humillarnos ante Dios, porque cuando nos humillamos ante Dios es lo que el resultado, humillarnos ante Dios resulta en amar misericordia, en amar a nuestros prójimos y buscar hacer justicia por cada uno de ellos. Y tenemos una lista de citas bíblicas que queremos compartir con ustedes, para que si les interesa, pues tomen nota. De todas maneras, nosotros se los vamos a compartir por medio de los comentarios. El Salmo 89:19 nos dice que la justicia y el derecho son el fundamento de su trono. Amós 5:24 nos dice, pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Y finalmente Isaías 1:17 nos dice, aprendan a hacer el bien y busquen la justicia. Dios en distintos libros de la Biblia nos habla precisamente de la justicia y que debemos de buscarla, debemos alzar la voz por aquellos que no lo pueden hacer, porque Jesús nos enseñó eso. Jesús defendió a los que se encontraban marginados y cuestionó a quienes usaban su poder para oprimirlos. Y ese es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos cuando vino aquí a la tierra. Entonces es el mismo ejemplo que nosotros debemos procurar imitar cuando nosotros nos encontramos en situaciones así, ¿no crees, Pris? Sí, y precisamente como lo dice el Salmo 89:14, nos habla de Dios y nos dice que justicia y juicio son el cimiento de su trono, y misericordia y verdad van delante de tu rostro. Ahí nos explica cómo es Dios de justo y cómo a Él le agrada también que nosotros seamos justos, porque en Génesis dice que fuimos hechos a su imagen y a su semejanza, y eso quiere decir que si Él es justo, nosotros también debemos ser justos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos corrompemos con lo que vemos aquí, con nuestra vida, con nuestras situaciones, con tantas cosas que pasamos, porque pues somos personas que vivimos en este mundo terrenal y muchas veces tendemos a desviarnos por las situaciones, por las modas, a dejarnos llevar, exactamente. Y entonces nos desviamos de ese propósito y de esa semejanza en la cual nos dejó Dios. Que si Él es justo, nosotros debemos de ser justos. Él es un Dios de amor, nosotros debemos ser personas llenas de amor, personas sabias, personas que practiquemos el bien, pero cada día buscar esa integridad y esas virtudes que Dios también tiene para practicarlas en nosotros, y también buscar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que va a hacer que lo que no queramos hacer, aunque no queramos, lo hagamos. Así es, y como bien decías, muchas veces cuando nosotros vemos muchas injusticias o sufrimos muchas injusticias, nuestro amor se enfría, como lo dice la palabra, que nuestro amor se va a enfriar por causa de que la maldad se iba a aumentar, ¿no? Iba a incrementar. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese momento? Jesús nos dice que debemos perdonar hasta 70 veces 7, o sea, perdonar las veces que sean necesarias. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con ayuda de Dios, buscando, pidiéndole que guarde nuestros corazones del rencor, del odio, de la amargura, de todas aquellas cosas que nos impiden ser justos, que nos impiden luchar por la justicia, porque a veces dices,
ay, pues ¿para qué voy a defender si cuando yo lo necesité nunca lo hicieron por mí? ¿O para qué lo voy a hacer si va a seguir igual? Es lo que muchas veces pensamos, ¿no? Tenemos pensamientos conformistas, pero realmente Dios nos manda a ser diferentes, nos manda a accionar, nos manda a perdonar, nos manda a amar. Entonces es muy importante que busquemos de Dios, porque solamente con ayuda de Él vamos a lograr aprender a hacer justicia, a ser valientes y a no cansarnos de hacer el bien, porque a veces decimos, es que ya me cansé, nos sentimos cansados, ¿no? De que luchamos contra corriente, remamos contra corriente, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como nos dice su palabra en Filipenses 4:13. Entonces, ya una vez que hablamos qué es la injusticia y hemos compartido muchos ejemplos de las injusticias que hemos vivido, que hemos experimentado o que también hemos visto en otras personas, es momento de que hablemos de qué son aquellas cosas que nosotros como jóvenes cristianos de hoy podemos hacer para marcar la diferencia. Y como decíamos en un principio, no necesitamos ser políticos, no necesitamos tener muchísimo poder adquisitivo, no necesitamos estar en un puesto alto en el gobierno o este tipo de cosas, ¿no? Para poder hacer justicia. Dios quiere usarte ahí donde tú estás, en el lugar en el que te mueves, en tu escuela, en tu casa, en tus redes sociales, en tu colonia, en tu iglesia, ahí donde tú te muevas, ahí es donde Dios quiere usarte, porque Él te puso ahí, es porque tienes un propósito que cumplir en ese lugar. No necesitamos llegar a un puesto tan alto para que Dios pueda hacer cosas grandes en nosotros y en las personas. Así es, y bien, como jóvenes cristianos o como personas que caminan en este ámbito del cristianismo y que somos hijos de Dios, ¿qué podemos hacer para practicar la justicia? Pues bueno, alguna de las ideas que podemos compartirles en esta tarde es que cuando veas a alguien que está siendo maltratado, que está sufriendo por otra persona, que defiendas a esa persona que está siendo ofendida, criticada, que puedas defenderlo, que tengas el valor de hacerlo, que puedas escuchar también, que puedas compartir lo que tienes y que puedas usar tus redes para bien. Y esto me recuerda a otra situación. Adelante. A otra situación que pasé. Bueno, creo que Dios me está haciendo recordar. Claro. Una situación cuando estaba en la primaria. Y lo digo por si a lo mejor alguien en algún momento se ha identificado. Pero cuando yo estaba, en la primaria, pues tenía varios compañeros y era el tiempo de receso y todo, ¿no? Y había un compañero que él era muy, ¿cómo es que le decían a los que así bien interactivos y que hacían maldad bastante? Que casi no ponen atención, pero estaban ahí y se ponían a hacer, bien relajistas, ¿no? Bien relajista. Sí. Y bueno, siempre andaba haciendo relajo, no iba muy bien de calificaciones y así, ¿no? Y bueno, después de un tiempo, un día pasamos eso fue después. Primero un día estábamos en el receso y yo ya había desayunado y luego me compré una paleta de hielo que venden así, ¿no? Que le ponían chamoy, Miguelito y todo eso, ¿no? Y justo iba a comerla cuando este compañerito pasó por ahí y como que vio si traía dinero y no traía, y realmente él casi nunca, yo nunca recuerdo haberlo visto como que comiera ahí o que se comprara algo, ¿no? Entonces yo lo vi y como andaba a todo correr y a todo jugar con los demás compañeros, pues se veía que estaba cansado, que tenía sed o que por lo menos quería algo. Y me quedé así, ni siquiera me metí la paleta a la boca y la volví a dejar en el vaso y me quedé pensando un rato, ¿se lo doy o no se lo doy? O sea, él estaba prácticamente enfrente de mí, pero él no me había visto. Y una entonces, lucha, ¿no? Sí, y yo dije, o sea, y eres un niño, o sea, como que claro, lo dulce tu paleta, y todo, ¿no? Claro. Y yo dije, ¿será que se la regalo o no se la regalo? Pero me acerqué y le dije, ¿ya comiste algo? ¿Ya desayunaste o algo? No, y me dijo que no. Y yo dije, te la regalo. Y se la di, y ya en ese momento cuando yo me acerqué, ya mi decisión ya era dársela, pues.
y le dije, te la regalo. Y o sea, su cara le cambió y eso para mí, creo que el hecho de que yo lo recordé hasta estas alturas es porque también algo me quedó marcado. Yo quedé marcada por esa situación también y me dio satisfacción ver su cara de alegría y de que, pues, o sea, de que sí pudo por lo menos pues, beber algo, comer algo, ¿no? Aunque fuera una paleta de hielo, pero creo que sí cambió una parte quizás en él. Y luego, después de mucho tiempo, yo creo que ya estaba en la secundaria prepa, lo volví a ver, pero él estaba en situación de calle, pues era como los que limpian los parabrisas y todo. Y yo cuando lo vi, porque lo reconocí, pues yo le di gracias a Dios que pude haber hecho eso cuando lo hice. Y pues realmente oré por él y le pedí a Dios que, pues, que lo ayudara a salir de esa situación y que pudiera mejorar y poder tener una mejor calidad de vida. Después de un tiempo lo dejé de ver, la verdad no sé qué haya sido de él, pero el hecho de recordar esto de cuando vemos cosas Sí. me hizo recordar esa parte y que si en algún momento tú te has sentido en esa situación de duda de si lo haces o no lo haces, que realmente lo hagas, porque después de eso te vas a sentir bien de haber podido ayudar, aunque sea con un granito de arena, aunque sea con algo mínimo, vas a sentir la satisfacción y vas a cumplir con ese propósito que Dios nos ha dado, que es dar amor. Así es, y es que un es mandamiento. ser misericordiosos, que es ver por tu prójimo y amarlo, pues. Entonces, eso yo lo doy como un testimonio y lo digo porque Amén. Muchas veces nos encontramos en esa duda y dudamos realmente bastante. Y cuando dudas y no lo haces, te arrepientes. Entonces yo te invito a que si tú ves alguna situación así o similar, que no te arrepientes, que no dudes, perdón, y que lo hagas para que no te arrepientas más adelante. Así es, y o sea, mientras tú hablabas se me venían muchas cosas a la mente y es muy importante también mencionar que en ese tiempo nosotros no asistíamos a una iglesia, No. Realmente nosotros sí conocíamos de la palabra, pero no nos congregábamos, o sea, no éramos constantes. Así es, pues, o sea, no éramos constantes. Sin embargo, cuando Dios nos creó, la Biblia nos dice que Él sopló aliento de vida. Y dentro de ese aliento de vida, Él dio una porción de misericordia, de justicia y de cada uno de sus atributos. Y esas porciones son las que nos mueven a hacer ese tipo de acciones. Es el Espíritu Santo hablando, trabajando a través de nosotros, aun cuando nosotros no nos congregamos, no tenemos una relación estrecha con Él, pero cuando pasan esas cosas son señales de que tú eres una persona escogida por Dios y que tienes un propósito en Dios, que Él ha puesto esas actitudes, esos atributos, esas aptitudes en ti porque hay un propósito eterno que tienes que cumplir en esta tierra, porque hay muchas personas que nos congregamos, ¿no? Que creemos en Dios, que servimos, que predicamos, pero cuando nos encontramos en estas situaciones somos personas hostiles, o sea, no tenemos misericordia, no somos sensibles a las situaciones de las demás personas. Y muchas veces hay personas que no creen en Dios, que no se congregan, que no tienen una fe, ¿no? Y son personas que son tan bondadosas, que son tan buenas, y es ahí donde tú dices, bueno, ¿qué pasa? Pero realmente todo está en nuestro corazón. Así es. Realmente la verdad es que todo está en nuestro corazón. Por eso la Biblia nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Entonces, esta palabra la verdad que es muy hermosa. Entonces, joven, adulto, niño que estás en casa, que nos estás escuchando, sea cual sea tu edad, no te quedes callado frente a las injusticias, denuncia lo que está mal, alza la voz, pero hazlo con amor y con verdad, porque tampoco vamos a llegar a gritar, a insultar, claro, a hacer pleito, porque pues tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata de buscar hacer justicia, pero hacerlo con amor y con verdad, porque de esa manera pues tendremos legalidad y empezar con acciones pequeñas como defender a alguien como lo que tú hiciste, ayudar a quien no tiene voz, participar también en proyectos de ayuda, de altruismo, orar y actuar, ¿no? Porque también a veces oramos, pero también nosotros no actuamos, entonces es importante complementar orar y accionar, porque Hebreos 6:10 nos dice que Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor
amor. O sea, que todo lo que nosotros hagamos en esta vida procurando hacer justicia, Dios lo honra. Dios no olvida la obra que tú haces y todo lo que haces con amor y cuando somos movidos a misericordia. Así que tu voz importa, tu acción importa y hace la diferencia. Así que te invitamos a que no te calles, no nos callemos ante el dolor, ante las injusticias, no nos callemos, alcemos la voz porque nosotros podemos ser un canal de justicia en este tiempo de injusticia. Nosotros podemos ser esa sal y esa luz del mundo en medio de todas las tinieblas que nos rodean. Nosotros podemos marcar la diferencia y podemos testificar de que Cristo vive y que Cristo vive en nosotros, que es lo más importante, ¿verdad? Así que antes de irnos a nuestro segundo corte comercial, vamos a leer nuestros mensajes, comentarios, porque tenemos varios comentarios. Sí. Entonces, a ver, pues, Mari de la Cruz nos dice: bendiciones, chicas, bendiciones, hermanas, y hermosa. Dios les bendiga Saludos a todos, a hermano Chilo, hermana Meche, la hermana Mari, las niñas, Mariana, la hermana Fabi, todos. Así es. Viviana Jerónimo nos dice: buenas tardes, princesas de Dios, saludos, Dios siga bendiciendo su vida, amén, saludos a todos en Jalpa ya, a toda la familia. Morales. Así es. Roslyn nos dice: saludos, princesas, Dios siga bendiciendo sus vidas grandemente, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hasta Santuario, segunda sección, bendiciones a la iglesia, a su esposo, el hermano Mateo, Dios les bendiga. Amén. Moncho Alfaro nos dice: Dios les siga bendiciendo, Dios las bendiga y les dé sabiduría de lo alto. Saludos, hermanas. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, amén. pastor, saludos, pastor, su esposa, sus nietos, Dios les bendiga. Así es. Nos ven desde Comalcalco, ¿no? Aquí en Comalcalco, bendiciones. Areli Morales, Areli puso las citas. Ya les compartí las citas bíblicas. Emanuel González dice: saludos, bendiciones, aquí sintonizándoles, que Dios les siga bendiciendo y derramando sabiduría. Les mando un fuerte abrazo. Amén. Saludos ahí hasta Jonuta. Que Dios te bendiga. Gracias por tus saludos. Gracias. Ederson, buen día. Dice: bendiciones, gracias a Dios podemos escucharles mientras trabajo. Qué bueno. Que Dios le bendiga y le siga dando trabajo. Saludos ahí a toda su familia. A Mari, al niño. Así es. Bendiciones. Carmita Jiménez dice: Dios bendiga sus vidas, mis amadas. Una de las cosas que no me gusta ver es el maltrato a los niños y a las niñas. Ay, sí, amén, la verdad, sí. Son de las cosas que duelen. Entonces vamos a estar orando por eso al final. Vamos tomando nota. Mari de la Cruz dice: Dios les bendiga. Algo que a mí siempre se me hace muy injusto es cuando las personas no valoran el esfuerzo de sus padres o el amor que les dan. De parte de Maggie. Saludos para ambas, las quiero. Ay, gracias, Maggie. Saludos por los comentarios. Sí, saludos. Es. Y sí, también esas cosas son las que nos apachurran el corazón. Y muchas de esas cosas es las que orillan a las personas de la tercera edad a trabajar, a salir a las calles y a ver o a valerse por sí mismos, aun cuando ya les cuesta mucho hacerlo. Así es. Así es. Entonces vamos a estar orando por todas esas situaciones que nos comentan. Son todos los comentarios que tenemos ahorita, ¿verdad? Entonces vamos a un corte comercial, pero no te desconectes porque continuamos con muchísimo más. Así es. Bien, regresamos a tu programa. Ya estamos por terminar. Estamos a poquito de terminar. Y agradecemos todos los comentarios, todos sus mensajes que nos mandan. Gracias por estar pendiente de las dinámicas, por participar, por enviar sus saludos, por las bendiciones que nos mandan. También si alguien más lo está viendo y no se animó a comentar, pero lo está viendo, te mandamos saludos, bendiciones y que en otra ocasión puedas hacer tu comentario y te mandemos saluditos por ahí. Ándale. Y bueno, mandamos también saludos a todos los que nos escuchan por la 100.9 Estación Radio Vida. Les mandamos bendiciones. Les recordamos también nuestros números, que son 9932-46-9256. Si en algún momento te sientes solo, te sientes triste, necesitas que alguien ore por ti o necesitas un consejo y quieres acercarte a nosotros, esos son nuestros números. Igual aparecen en pantalla nuestros números para que puedas mandar un mensaje de WhatsApp, un mensaje normal, una llamada. En cualquier situación que te encuentres, necesitas una oración o algo, o que te vayan a visitar, estamos para servir, así es, para servirle en el reino de Dios a todo lo que nos mande.
Así es. Y bueno, vamos a lanzar el reto de esta semana. ¿Qué vamos a hacer frente a una injusticia? ¿Cómo vamos a actuar? Ese es el reto de esta semana. Hacer una acción, una pequeña acción para luchar contra las injusticias. Por ejemplo, ayudar a alguien, no quedarnos callados ante una burla, una crítica, publicar un mensaje positivo en nuestras redes sociales, defender a alguien, hablar con esa compañera que todos ignoran, que todos excluyen, que todos rechazan por alguna u otra situación, aprender a amarlas, compartir nuestra comida con alguien, con cualquier persona que nosotros veamos que lo necesita. Son algunas de las pequeñas acciones con las que nosotros podemos marcar la diferencia y con las que te invitamos a que tú también marques la diferencia durante esta semana. Y bueno, la justicia es parte del corazón de Dios. Así que si sigues a Cristo, estás llamado a defender lo justo. Estamos llamados a defender lo justo, porque la injusticia es un campo de batalla en donde tú y yo debemos ser la luz. Así que te invitamos a que sigamos a Cristo y busquemos la justicia, busquemos defender las acciones justas y defender a quienes no se pueden defender por sí solos. Así es, y la iglesia no debe ignorar el dolor, sino al contrario, debe actuar con compasión, porque a eso nos ha llamado Dios, y Dios está formando una nueva generación que no solo canta, sino que actúa, que no solamente habla por hablar, sino que sea capaz de tener el valor de actuar. Así es, sobre todo eso, tener el valor de actuar, ¿no? Y queremos terminar con un versículo muy importante que resume todo lo que hoy estuvimos compartiendo con ustedes, que se encuentra en Isaías 1:17. Nos dice: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor y defiendan al huérfano y aboguen por la viuda. Isaías 1:17 engloba la justicia, engloba la actitud del cristiano frente a las injusticias que la vida nos presenta, ¿no? Entonces vamos a orar por cada una de sus peticiones y bueno, agradecerles por acompañarnos hasta ese momento, por sus comentarios, por sus bendiciones, saludos. Gracias, miles de gracias a cada uno de los que nos acompañan, a los que hacen posible toda esta producción. También les mandamos saludos a toda la producción de Tu Nueva Visión Live, a la estación también Radio Vida del 100.9. Les mandamos bendiciones, que Dios los bendiga y que les siga dando fuerzas para continuar con esta labor. Y también al pastor Alfaro, al pastor también Vicente Guerrero, Vicente Vázquez, Vicente Vázquez, me confundo con los nombres todavía. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y bueno, vamos a orar. Te invito a que ahí donde estés cierres tus ojos y si no puedes, vamos a seguir con esta oración. Gracias te damos, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Hoy oramos por la compasión, Señor, porque nos des valentía y nos des amor para ser esos agentes de cambio, esos agentes, Señor, que busquen hacer justicia para quienes no pueden defenderse. Te pido por cada niño, cada joven, cada adulto, Padre, que ha vivido en situaciones de justicia. Ayúdanos a sanar cada una de esas heridas para poder crecer y cumplir el propósito por el cual tú nos has traído a esta tierra. Te pido también por quienes hemos presenciado actos de injusticia y no hemos sido capaces de defender y de alzar la voz. Danos valentía, danos amor, danos misericordia, Señor, para poder defender a quien no puede, para poder abogar por quienes no pueden, Señor, pero ayúdanos. Danos sabiduría, danos amor y danos también conocimiento de tu palabra para hacerlo con legalidad y conforme a tu santa y bendita voluntad. Te pido también por cada una de las personas que se encuentran en injusticia, Señor, por los niños que sufren maltrato, por aquellos hijos que no valoramos el esfuerzo que nuestros padres hacen por darnos lo mejor. Te pido que nos hagas ver, Señor, que debemos valorar, que debemos de amar, debemos de buscar siempre el bienestar de nuestro prójimo, porque eso engloba todo lo que debemos hacer, Señor. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, buscaremos su bienestar. Gracias te damos por este programa. Bendice a quienes nos escuchan, Señor. Ayúdanos también a compartir, a expandir esta palabra hasta lo último de la tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, gracias por acompañarnos en su programa Tiempo de Rompimiento. Recuerda que tú puedes hacer la diferencia. Nos vemos el próximo viernes. Recuerden que este programa siempre va a ser de bendición y siempre vamos a traer una palabra que sea edificante para tu vida. Así es, la fe no solo es palabras, es acción. Dios les bendiga.